Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Rendón y vamos a empezar esta lección de generalidades de los agentes biológicos en el curso de intervención frente al SARS-CoV-2 de la Aeronáutica Civil. Entonces, primero tenemos unos objetivos de la lección. Vamos a identificar los diferentes agentes biológicos, vamos a diferenciar qué es un virus y qué es una bacteria, vamos a reconocer los diferentes tipos de coronavirus y vamos a diferenciar qué es el SARS-CoV-2 del COVID-19. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es un agente biológico? Un agente biológico es un microorganismo o toxina que causa enfermedad en el ser humano, plantas o animales. ¿Sí? Eso es un agente biológico. Puede ser un microorganismo o toxina. Va a generar daño a seres humanos, plantas o animales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene unas definiciones de riesgo biológico. Entonces, el riesgo biológico consiste en la presencia de organismos o sustancias derivadas de organismos perjudiciales para la salud humana. Entre los tipos más comunes de peligros biológicos están las bacterias, los virus, las toxinas y los animales. Los animales son un riesgo biológico. Por ejemplo, un aeropuerto que quede en la selva va a tener riesgo de serpientes, de arañas. Eso es un riesgo biológico. Todos ellos pueden causar diversos efectos en la salud que van desde irritaciones y alergias hasta infecciones, cáncer y otras enfermedades. Los trabajadores de algunos sectores, como los que desempeñan ocupaciones en los servicios de atención de la salud, en la agricultura, el saneamiento y la gestión de desechos, por ejemplo el desguace de buques, están más expuestos a agentes biológicos que otros sectores. Ya sabemos qué es entonces el riesgo biológico. Entonces, retomemos, un microorganismo, ¿sí? Un agente biológico es un microorganismo toxina que causa enfermedad en el ser humano, plantas o animales. Hay riesgo biológico y es estar expuesto a esos microorganismos o toxinas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, estos agentes biológicos se dividen en dos. ¿Cuáles tienen capacidad replicativa? O sea, cuáles se pueden duplicar, multiplicar, y cuáles no tienen capacidad replicativa. ¿Ok? Entonces hablamos, ¿cuáles se pueden duplicar? ¿Cuáles tienen capacidad replicativa? Las bacterias, los virus y los hongos. Ya sabemos cuando en algún momento por el agua, por lo que sea, tenemos hongos, esos se replican. Ya sabemos que se pueden replicar. Ahora, un virus y una bacteria también se puede replicar. ¿Ok? Los que no tienen capacidad replicativa serían las toxinas, las proteínas y los péptidos y los producidos por síntesis química. Por ejemplo, vamos a hablar de las toxinas. Hay un periodista de la BBC, Georgi Markov, en 1978 sufrió un ataque con una toxina de semillas de ricino. Las semillas de ricino son 7 veces más venenosas, más peligrosas que el veneno de la cobra. Esa toxina le fue inyectada a este señor Georgi Markov a través de un paraguas. Le colocaron una aguja hipodérmica al paraguas con una acumulación pequeña de semillas de ricino y se le inyectaron en la calle, atrás en la pierna. Esta persona pues tuvo una falla multisistémica y pocos días después murió por un ataque biológico, que fue una toxina. No tenía capacidad replicativa. Como les decía, esta persona solo se lesionó, se vio afectado y murió. A diferencia de lo que estamos viendo de las bacterias, que son organismos vivos, y de estos virus, que son cadenas de ácido ribonucleico, que sí tienen capacidad de replicarse, como en este caso estamos viviendo con el SARS-CoV-2 en esta pandemia mundial. Bien, entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es un virus que es asociado a infección respiratoria. Es un virus que invade y prolifera las células epiteliales, todo lo que tenga tejido de las vías respiratorias, y puede causar síntomas y signos respiratorios y sistémicos. En materiales peligrosos es importantísimo identificar cuándo un material peligroso genera efectos locales y cuándo genera efectos sistémicos. Efecto local. Por ejemplo, a la persona le cayó soda cáustica sólida en una bodega. El efecto va a ser local,
va a generar reacción con el agua, con la humedad, y eso va a generar quemaduras, va a generar irritaciones. Esa persona es fácilmente descontaminable porque el efecto es local. Lo mismo que fuera cloro, lo mismo que fuera amoníaco, lo mismo que fuera ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, todos van a generar efectos locales y no en todo el sistema, no sistémicos. Pero en este caso, el SARS-CoV-2 va a causar efectos sistémicos, va a entrar al organismo. Y adicional a eso, ya estamos viendo que un virus, este es un virus, tiene capacidad replicativa y aparte de eso tiene la posibilidad de contagiarse de persona a persona. Entonces, imagínense que es mucho más peligroso que tener un incidente con amoníaco, un incidente con cloro. Primero, porque es un virus, tiene la capacidad de replicarse, se contagia persona a persona y genera efecto sistémico. O sea que no tendría caso tomar a una persona que haya sido contagiada con SARS-CoV-2 y descontaminarla. ¿Por qué? Porque el virus está dentro. El efecto es sistémico. ¿Listo? Vamos a ver más adelante cuál es la anatomía de este SARS-CoV-2. Vamos a ver ahí que hay unas proteínas, pero vamos a verlo mejor en una imagen más adelante. Ok, entonces, ese SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus. Son virus de ARN, ácido ribonucleico de cadena positiva no segmentados. Lleva el nombre por las espículas, o sea, esas coronitas que están ahí en forma de corona, esas punticas que están en la envoltura del virus. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican estos coronavirus? La mayoría infectan animales. ¿Okay? Hay unos que son coronavirus humanos que ya están identificados, como estos que ven ahí, que ya leyeron ustedes en su material en el libro del COVID, del médico del hospital de Wuhan, que es el 229E, el OC43 y el SARS-CoV. Ojo, SARS-CoV, no SARS-CoV-2, cabe anotar. Habla que hay 6 tipos de coronavirus previamente conocidos por infectar a los humanos, unos como alfa coronavirus y otro como beta coronavirus, ya lo vamos a ver más adelante. El coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se le llama MERS-CoV, ¿sí? CoV siempre va a ser coronavirus. Y MERS es el del Middle East, o sea, del Medio Oriente. Síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿ok? Por eso es MERS-CoV. Y el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que por decirlo de alguna forma y para que lo entendamos, es el papá de este COVID-19, de este, que es la enfermedad, básicamente es el papá de este SARS-CoV-2, que es el síndrome agudo respiratorio severo coronavirus. Este, ya vamos a ver, no es el actual, es una cepa anterior hace varios años. Recientemente dicen que se aisló un nuevo coronavirus del tracto respiratorio inferior con los pacientes de Wuhan que sufrían de neumonía debido a causas desconocidas, una neumonía atípica. La OMS lo llamó en su momento 2019 nCoV, mientras que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo llamaron SARS-CoV-2, que es el nombre oficial que tienen en este momento. Entonces, es como el VIH. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. Y ese virus produce una enfermedad que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, el virus se llama SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio severo coronavirus 2, que produce una enfermedad que es el COVID-19. Muy bien, los coronavirus tienen una envoltura que encierra el genoma del ARN, ahora vemos la anatomía, y los viriones, que son los virus completos, redondos o ovalados, a menudo polimórficos, tienen un diámetro de 50 a 200 nanómetros. En este caso el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una medida de 60 a 140 nanómetros. Si vemos la imagen, voy a tratar de ampliarlo, van a ver arriba el HCoV 229E, que es la gripa común, es un tamaño muy pequeñito. Después viene en el 2002 en Guangdong, China, el SARS-CoV, que es el papá de del 2019. Síndrome agudo respiratorio severo, coronavirus.
Después en Holanda en el 2004 vino el H-CoV NL63. En el 2005 vino otro coronavirus que fue el H-CoV HK1U1, perdón. En el 2005 también en Hong Kong. Miren los tamaños, ¿no? Eso es importante. Después vino el MERS, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, MERS-CoV en el 2012 en Arabia Saudita. Se quedó en Arabia Saudita y logró llegar a Corea, pero hasta ahí no generó una pandemia mundial. Y ya hasta el 2019 en Wuhan, en China, el grande que estamos viendo, es el nuevo SARS-CoV-2. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cuál es la familia de los coronavirus. Vemos que hay género alfa coronavirus y beta coronavirus. Vámonos por los alfa coronavirus. Entonces vamos a tener el CC-CoV y el F-CoV, que va a afectar más que todo animales y va a generar un gastroenteritis, va a generar peritonitis infecciosa felina. Esos coronavirus son normales en los animales, pero no tienen la llave para poder abrir, y ojo con esto, el virus tiene una llave y las células humanas tienen una chapa, ¿de acuerdo? Estos CC-CoV, F-CoV no tienen la llave adecuada para abrir la chapa de las células epiteliales del organismo humano, a menos que pase lo que nos pasó con este SARS-CoV-2, que es lo que se supone que pasó. Bien, sí, es muy importante, ¿no? El virus tiene una llave, pero no todas las llaves abren la chapa de las células epiteliales humanos. ¿Listo? Después vienen los beta coronavirus, que ya está el MERS-CoV, que es el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, el SARS-CoV, que es el síndrome agudo respiratorio severo, y este último, que es el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad, COVID-19, que en ese no es transmitible a los animales. ¿Listo? Y los otros, el CC-CoV y el F-CoV, no son transmitibles a personas. ¿De dónde se presume? Ojo, se presume que salió. Hay similitud de las secuencias genómicas de este coronavirus nuevo en los murciélagos, que es del 85% más. Se especula que los murciélagos son los huéspedes naturales del coronavirus, de este coronavirus. Muchos coronavirus infectan a los seres humanos. Se pueden encontrar murciélagos que son reservorios naturales del coronavirus. Es probable que los murciélagos sean los anfitriones originales de este nuevo coronavirus. Y la transmisión de murciélagos o humanos pudo haber ocurrido después de una mutación a través de uno o varios anfitriones intermedios. Se presume que fue a través de las serpientes y a través de los pangolines en un mercado de Wuhan. Vamos a ver, por acá está el mercado de Wuhan y ya vamos a ver un video también. La fuente de la epidemia, aún desconocida, se cree que vino del mercado de mariscos y de animales vivos de Wuhan. Ese es el Vamos a ver el video. Hoy estoy en Manado, la principal ciudad del norte de la isla de Sulawesi, en Indonesia, y he venido al mercado local. ¿A qué viene uno a un mercado local? Pues a lo que viene todo el mundo, a comprar pues maíz, arroz, azúcar, verduras, serpientes, murciélagos, ratas, perros, ya veréis, toda una experiencia sensorial. Calamares con toda su tinta, pero toda la tinta. Aquí una tienda de pescado seco en una de las calles más limpias del mercado. Esta sí que cumple la norma ISO 9000 y todas las demás de salubridad y productos de higiene. Estamos para aquí. Y aquí una de las delicatessen nacionales, el perro. Pobrecito, mirad este. Vamos a hacer es otra cultura y otra forma de pensar. Y aquí pues se comen los perros, nosotros nos comemos los conejos y a los ingleses les parece una burrada que nos comamos un conejo. Esto está buenísimo.
buenísimo para desayunar. Son murciélagos. Somos sin sala. alas. Somos sala. Sala más para aquí. Somos sala. Las alas se venden por separado. Puedes pedir alitas de pollo o alitas de murciélago. Está todo igual de bueno. Sí, eso era una rata. Como un camión. Y el suelo está lleno. Cualquiera va por aquí descalzo. Sala más para aquí. Efectivamente son ratas. Mirad todas las que hay ahí. Es uno de los sitios más guarros que he visto en mi vida. Menos mal que el vídeo todavía no tiene olores, porque si los tuviera, pues entrarían arcadas, que es lo que me está dando a mí ahora mismo. No quiero ponerme la mano en la nariz por no ofenderlos, porque al fin y al cabo es su mercado y aquí es donde ellos compran. Pero qué leche, me la voy a poner esto de aquí en los guantes. ¡Qué olor! ¡Qué horror! Está decidido. Después de esta visita, me hago vegetariano. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, pues ya vieron lo que es el mercado de Wuhan. Esto es muy normal en la China, precisamente por la cantidad de millones de personas que habitan ahí. El gobierno comunista en su momento no tuvo dinero para poder alimentar a cantidades de personas. Le permitió al pueblo chino comercializar con animales exóticos y animales vivos, o sea que esto es cultural. De ahí empezaron a salir esta serie de virus porque necesitaban como tal un huésped. Hay virus que solo tienen los animales, pero cuando entran en contacto con los humanos, que no se debería comer, es cuando la llave abre la chapa. ¿Ok? Listo, entonces el virus encaja primero en sus proteínas S, ¿ok? Son las espículas, en unos receptores celulares denominados ACE2, que como les decía es una llave en una cerradura. El ACE2, aquí lo vamos a ver, ¿sí? Si ven la célula humana, que es la parte que ven azul, que es como la chapa, ¿sí? Es la enzima convertidora de angiotensina. Esa ACE2 es la que recibe perfectamente, para que encaje ahí, la proteína S, la spike protein, ahí está. Entonces, miremos la anatomía para llevarlo a lo más básico del mundo, y es el virus SARS-CoV-2 tiene las espículas, que son las proteínas S, que son las llaves que van a abrir la chapa. Tiene un recubrimiento, ¿sí? Es una barrera lípida, o sea, una barrera de grasa. Por eso es que el jabón va a desintegrar esa barrera de grasa para exponer lo que está dentro, que es lo que ustedes ven, que es el genoma viral. Esa es la cadena de ARN simple. Esa cadena, o sea, como tal, el virus no es un organismo vivo, la bacteria sí. Se replican los dos, pero no está vivo. El que está vivo sería una bacteria. Este es una cadena de ácido ribonucleico protegido por una membrana lípida, una membrana de grasa, con unas espículas, ¿sí? Con unas proteínas S, que es la llave que conecta con la proteína ACE2 y entra al organismo. Así es que entra el coronavirus en células epiteliales, donde en las conjuntivas, en los ojos, cuando tocamos algo que tenga el virus, alguien que haya estornudado, que haya escupido, y lo tocamos con nuestras manos, no nos lavamos las manos y llevamos las manos a los ojos, y va a entrar porque es un tejido muy vascularizado, tiene mucho tejido, y va a ingresar. O entra por la nariz o entra por la boca, ¿de acuerdo? O respiramos gotículas de saliva o aerosoles y van a ingresar el virus que está flotando en el aire, ya decimos cuánto tiempo y a qué distancias, y se va a conectar con estos epitelios e ingresa. El virus no se transmite por la piel, solamente por esos tejidos muy vascularizados, esas membranas. ¿Listo?
Muy bien, entonces, ¿cómo puede actuar el SARS-CoV-2? La persona puede estar asintomática hasta por 21 días. Hay respuestas de 5 días, de 8 días, de 14 días, hasta 21 días. Solamente va a ingresar el virus al organismo y esa persona puede empezar a contagiar a otros sin tener signos y síntomas. Por eso es muy importante que no es que lo veo sano, no lo veo enfermo, esa no es la idea. La persona puede estar totalmente sana, pero su saliva puede estar cargada de virus. En un día, en 24 horas, se pueden producir 100.000 copias del virus. 100.000 copias del virus. ¿Cómo funciona esto? Ya vimos cómo ingresa. ¿Ok? En la célula, el virus entra y le da la orden, el ARN del virus le da la orden que se multiplique. Cuando le da la orden de que se multiplique en esas 24 horas, puede crear 100.000 nuevas copias. Después le da la orden a la célula de que se explote, de que se autodestruya. Y todo el material que quedó ahí contagia a otras células y hace lo mismo. Por eso hablamos de 100.000 copias en 24 horas. Esa persona sin síntomas todavía, sin signos todavía, recuerden que un síntoma es lo que yo manifiesto. Por ejemplo, el dolor de cabeza yo no lo puedo evaluar, pero la fiebre sí lo podría medir. Pero esa persona no va a tener signos ni síntomas, va a estar totalmente asintomática. Miren cómo reacciona, cómo funciona. Si ustedes ven el círculo grande en sus pantallas, ese es el diámetro de un pelo humano. Hablamos de 50 micrómetros. Ese círculo grande en la mitad es un pelo humano. En el centro, voy a ampliarlo un poco, miren, ¿ven el punto? Ese puntico ahí en el centro, 0,07 micras es el diámetro del coronavirus. Entonces imagínense el tamaño, no se ve, es un enemigo invisible. Ahora, ¿qué pasa durante esos primeros días? El organismo se va a empezar a defender. Entonces vienen estos grandes aquí que estamos viendo, que es la primera línea de respuesta, que ven a la izquierda de sus pantallas, que se le llaman macrófagos. El macrófago es un gran comedor, eso es lo que significa. Yo le llamo como un Pac-Man, ¿sí? Es un Pac-Man. Ese Pac-Man viene cuando identifica que hay algo raro, que entró este coronavirus que está aquí en el centro, ¿sí? Y se lo va a comer, como Pac-Man, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer ahí ese macrófago? Coge el virus y se lo come, como están viendo en la imagen. Esa es la primera línea de respuesta. Recuerden que aquí los pacientes no tienen signos ni tienen síntomas. La persona está contagiada, pero no tiene signos ni síntomas. En ese caso, los lisosomas, orgánulos encargados de degradar el material intracelular de origen externo, machacan el virus. ¿Listo? Estamos en la primera línea de defensa. Bien, después, ¿qué hace ese macrófago? Bota los desperdicios. ¿Ok? Entonces lo que están haciendo ahí es retratos de robots que son antígenos. ¿Para qué? Para que otras unidades especiales sepan reconocerlo y matarlo. Entonces miren, se lo comen, lo retratan y lo botan. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto puede demorar eso? Hasta 14 días y decimos que puede llegar hasta 21 días, ¿no? Si la infección no es grave, los macrófagos bastarán para eliminarlos. Si la infección no es grave. Pero cuando los macrófagos no son capaces de actuar, ¿sí? No consiguen vencer al invasor, se empieza a dar la voz de alarma para que vengan los refuerzos. Bien, entonces, si vienen los refuerzos, se producen las citoquinas. Ya vamos a ver, cuando se producen las citoquinas es por una activación de una alarma que se le da al cerebro, al hígado y a la médula ósea. Estamos hablando de la interleuquina 6, ya vamos a ver, y ahí vienen los primeros síntomas, pero miremos de dónde vienen. Primero el cerebro, llega esa señal al hipotálamo y le dice, hey, aquí hay algo raro, y se produce la fiebre, esa es la alerta general. Pero mire que ya pudo haber pasado 14 y hasta 21 días de la persona sin síntomas y puede generar esto. Otra de las alarmas llega al hígado.
Entonces activa la producción de proteína C reactiva y eleva los niveles de ferritina. Muy bien, después viene a la médula ósea y produce más macrófagos. Y esos macrófagos a su vez producen más citoquinas. ¿Ya ven? A eso es lo que seguramente ustedes han escuchado que se le denomina tormenta de citoquinas. ¿Por qué? La fiebre se da por la activación del cerebro, las proteínas C se dan por la activación del hígado, pero al activar también la médula ósea se producen más macrófagos que vayan haciendo el mismo trabajo, y los macrófagos van a producir citoquinas. Entonces empieza a venir el colapso. Ya la segunda línea de respuesta, vienen los linfocitos B, ¿ok? Lanzan anticuerpos a todas las partículas virales. Esto es ya como que identificaron algo y empieza el ataque por todos lados, ataque aéreo, ataque terrestre, ataque por agua. Esa es la tormenta de citoquinas. Por eso, señores, en la primera línea de defensa, me devuelvo, hasta aquí, si los macrófagos pudieron resolver, es donde tenemos el 80 y piquito % de pacientes que son asintomáticos y se curaron en su casa sin signos y síntomas. Muchas de estas personas están sin la conciencia adecuada, como no se ven enfermos, saben que les hicieron la prueba de pronto y saben que están enfermos, pero como no tienen signos y síntomas están saliendo a la calle. Por eso secretarías de salud están haciendo la cacería de estas personas y los están registrando mediante apps para que se queden en su casa, haciéndole seguimiento con sistemas de información geográfico, porque si no son unos contagiadores potenciales que no se están cuidando porque sus macrófagos funcionaron bien y lograron inactivar el virus. De ahí nos queda más o menos un 20% de personas. Esas 20% de personas van a desarrollar signos y síntomas: tos, fiebre, malestar. Algunas de esas personas desarrollan signos y síntomas respiratorios y requieren oxígeno, que son las personas que van al hospital. Más o menos, un promedio, recuerden que esto estamos aprendiendo sobre la marcha, un 16% de esas personas. Cuando viene la tormenta de citoquinas, ¿sí?, que hay una línea de respuesta impresionante. Viene las células NK, son unas células que asesinan, ¿sí?, que lo que van a hacer es, se insertan y destruyen. Pueden reaccionar la persona, ese porcentaje del 16% se puede recuperar, ¿sí? Pero cuando la persona tiene alguna comorbilidad, hipertensión arterial, obesidad mórbida, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier comorbilidad que sea muy compleja, el sistema inmune de la persona no va a estar apto para recibir semejante tormenta de citoquinas. La persona puede morir en ese caso. Ese es el porcentaje de las personas que van a morir. Por eso los gobiernos decidieron las personas de mayores de 60 años quedaran en su casa. Personas que tengan enfermedades como diabetes, ¿sí?, o algún otro tipo de enfermedad catalogada ahí como una comorbilidad que puede acelerar el daño y no pueda resistir a esta tormenta de citoquinas, quedarse en su casa. Los muchachos, al tener tanto contacto y que iban a estar muy sanos, los niños de colegio, los decidieron dejar con toque de queda en su casa para evitar que empiecen a distribuir, a repartir el virus. Fue por eso, porque iban a estar seguramente sanos estos muchachos, el 80%, pero iban a ser unos contagiadores importantísimos, ¿ya? Esa es la razón de las medidas y no las entendemos muchas veces. Bien, sigamos. Vamos a... Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus
y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión.
dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza. Bien, continuando con la presentación, entonces ya vimos cuáles son los signos y los síntomas que se pueden presentar. Pero ya vimos que son tardíos: fiebre de difícil control, mayor a 37.5 por más de 3 días, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, malestar general. ¿Ok? Bien, hay otros síntomas como la anosmia, que es la falta de olfato, o la geusia, que es la dificultad para percibir el gusto. Cuando ese virus ingresa por la vía nasal, por la vía oral, es posible que suframos esto. Entonces se empieza a perder como el olfato, y esos son síntomas más tempranos que la fiebre. Recuerden que ya cuando hay fiebre ya no hay nada que hacer, ya la persona está contagiada y ha contagiado seguramente a varias personas. Y lo mismo la geusia, que es la dificultad para percibir el gusto. Para ver esto tenemos que hablar del R0, que es la capacidad de contagio. El R0 es la capacidad, el número de personas que una persona con el virus puede infectar. Vamos a ver aquí. Miremos el MERS. Hablamos que una persona contagiada podría llegar a afectar hasta 7.2 personas, entre 2.5 y 7.2, o sea, es bastante, ¿sí? El SARS, el del 2002, más o menos entre 2 y 4 personas, ¿ok? El ébola, más o menos entre 1.6 y 2 personas, esa es la tasa de contagio. El H1N1 entre 1.2 y 1.6. Y este COVID-19, el SARS-CoV-2, entre 2 y 2.5. Esa es la tasa de contagio. Entonces hay que multiplicar, ¿no? Si una persona contagia a 2.5, 3 personas, que es lo que vamos a ver acá adelante, 2.5, 3 personas, esas 3 personas, que es la que vemos aquí, pueden afectar a 2.5, 3 personas más, a su vez 2.5, 3 más, a su vez 2.5, 3 más, o sea que, y eso se empieza a multiplicar hasta que se logre hacer el cerco epidemiológico y detener la tasa de contagio. Por eso las cuarentenas, esa es la razón. Bien, miren una proyección del Instituto Nacional de Salud.
estamos hablando del R0, que es la tasa de contagio 2.68, habla de que podemos llegar a un 100% de casos, que serían casi 4 millones de casos. Ojo, las medidas que se han tomado hoy, estamos hablando de creo que 28 de abril, ¿sí? 5.000 y pico de afectados, de infectados, con, no sé, más de un mes de cuarentena, a 4 millones, no hemos estado mal. Pero es muy difícil seguir manteniendo las cuarentenas, muy difícil por la economía. Lo que ha hecho todos los gobiernos, eso no es solamente Colombia obviamente, es preparar su sistema de salud. ¿Para qué? Para llegar a una cifra muy cercana a esto. Depende de nuestra disciplina que no lleguemos a cifras tan altas y poder darle la espera necesaria, los meses, 12, 18 meses, esperemos que ahí se resuelva, de haber creado la vacuna. Pero con esto, señores, tenemos que vivir, y más nosotros como respondedores de emergencias, porque este curso va no solo para bomberos aeronáuticos, para servicios médicos aeroportuarios, va para el grupo de búsqueda aéreo y rescate, va para bomberos voluntarios, oficiales. Con esto tenemos que aprender a vivir, y más nosotros que vamos a estar en la primera línea de defensa, digámoslo. De eso se habla del 81.5% casos leves, 3.251.000. Si no tenemos disciplina, no utilizamos las medidas que vamos a ver en la siguiente lección, que son los métodos pasivos y métodos activos para evitar para contener el virus, pues vamos a esparcirlo por la tasa R0. Qué pena con ustedes. Por la tasa R0, ¿sí? Qué pena con ustedes la intromisión. Un segundo. Y críticos, vamos a estar hablando de 187.523, o sea, el 13.6%, y severos 4.7%, o sea, 550.600. ¿Ok? Bien. ¿Qué tan resistentes son esos coronavirus en diferentes ambientes? Se han hecho estudios y todavía se sigue trabajando. Habla de calor sostenido, 56 grados centígrados durante 30 minutos. O sea que eso de tomar bebidas calientes, pues la verdad, pues no funcionaría, ¿sí? Pero sí, podríamos desintegrarlo con alcoholes. Están hablando del 65, 75%, los desinfectantes que contienen cloro, esto sí está pues comprobado, ácido paracético, cloroformo y otros solventes lipídicos como el agua y el jabón. Lo mejor es el agua y el jabón, eso sí, pónganle la firma. Es mucho mejor que tener gel antibacterial. El gel antibacterial es una medida temporal, ¿de acuerdo? Bien, esta actividad ya la hicieron ustedes. ¿Cuál es el tiempo de supervivencia en diferentes superficies del virus? Poníamos el ejemplo en el trabajo del acero inoxidable, 10 a 15 grados centígrados, 24 horas. Imagínese un barandal de acero inoxidable. Entonces, por eso es muy importante, toda pared que toquemos, un botón de un ascensor, un botón de un cajero electrónico, una pantalla táctil de un cajero electrónico, un barandal, una bolsa, ¿sí? Una bolsa del supermercado. Hay que descontaminar esa superficie, como con agua y jabón o con hipoclorito de sodio, lo vamos a ver en la tercera lección, y lavarse muy bien las manos. Entonces, vemos que esos coronavirus afectan principalmente a adultos, niños mayores, causando el resfriado común. Algunas cepas pueden causar diarrea en adultos. También estamos hablando de algunas manifestaciones cutáneas que también se están presentando. Cuando el virus está entrando por las conjuntivas, se está poniendo el ojo rojo también, hay una irritación. Pero eso tenemos que verlo. Recuerden que el periodo de incubación todavía hay mucha bibliografía que está hablando 3, 7 días, 14 días, hasta 21 días. Eso está avanzando. ¿Cómo reaccionó Colombia?
Pues miren aquí la diferencia. Si ponemos ejemplos como en China, cierre de puertos a los 43 días. Italia cerró puertos a los 46, España a los 42, Corea del Sur a los 21, Chile a los 12, Colombia a los 6 días. El cierre de los aeropuertos, Colombia lo hizo a los 13 días, Chile a los 13 días, Corea del Sur no lo hizo, España a los 41 días, Italia a los 46, China a los 43 días. Cierre de centros educativos, China a los 59 días, Italia a los 32, España a los 43, Corea del Sur a los 14, Chile a los 12, Colombia a los 9. Cuarentena voluntaria, China a los 59, Italia a los 36, España no lo hizo, Corea del Sur a los 13 días, Chile a los 13 días, Colombia a los 5 días del primer caso. Cuarentena obligatoria, China a los 60, Italia a los 38, España a los 43, Corea del Sur no lo hizo, Chile a los 15 y Colombia a los 14. Si ven, hay dos no aplica en Corea del Sur, que es uno de los países que está apoyando a Colombia. Pero hay una diferencia grandísima que tenemos que manifestar. Corea del Sur, Japón son países disciplinados y Colombia no lo es. Esa es la gran diferencia. Este virus se enfrenta con disciplina. Mientras nosotros no seamos disciplinados, no vamos a lograr hacer la contención de este virus y muchas personas se van a contagiar. Por eso las cuarentenas obligatorias. Por eso América Latina tiene una mayor probabilidad de que genere un desastre de grandes proporciones por la falta de disciplina. Entonces, ya siguiendo con esto, vamos a hablar de aplanar la curva. Entonces, miren cómo está hoy, 28 de abril, la curva de Corea. ¿Sí? La tasa de contagiados es la amarilla, los recuperados es la verde y los muertos es la roja. ¿Okay? Caso de Corea. Corea está hablando de que tiene 10.752 casos, de ellos solamente 1.654 activos. Solamente sumó 14 casos hoy 28 de abril, hace 14 horas. 244 muertos, solo sumó uno en las últimas 14 horas, 8.854 recuperados. Eso es aplanar la curva. Esa curva es logarítmica. ¿Ok? No hay una coincidencia, miren cómo se va aplanando. Australia, por ejemplo, tiene 6.731 casos, 1.021 activos, 11 casos solamente en las últimas 14 horas, 84 muertos, solo uno en las últimas 14 horas, tiene 5.626 recuperados, mire, una curva aplanada. Ahora, ¿qué es la curva exponencial? Tiende a subir al eje X, miren a Brasil, tiene 67.446 casos, 31.701 casos activos, 945 hoy, hace 14 horas, 4.603 muertos, 60 muertos en las últimas 14 horas. Miren la curva cómo va. La diferencia de una curva exponencial como la que están viendo a una curva logarítmica. ¿Sí ven? Miren Estados Unidos. 1 millón, más de 1 millón de casos, 815.000 activos, 1.154 infectados en las últimas 14 horas, 63 muertos. Mire que está muy similar en número de muertos a Brasil en las últimas 14 horas. Ahora, decimos que en Colombia que sí, que la curva está aplanando. ¿Por qué? Porque la economía necesita también un alivio, pero lamentablemente no tenemos la disciplina como la tiene Corea del Sur para poder salir a producir, convivir con el virus, y muchas personas por eso se van a tener que infectar. Miren la curva de Colombia, hoy 5.597 casos en total, 4.134 activos, 253 muertos, 1.210 recuperados. Esa curva, ¿cómo les parece? ¿Exponencial o logarítmica? ¿Exponencial o logarítmica?
Yo la veo exponencial. Que sí hemos hecho un trabajo, sí, que se ha logrado controlar con esta cantidad de días de cuarentena, sí, pero nos falta disciplina. Y por eso es importante que cada uno de ustedes que recibe esta información la multiplique en sus casas y a sus familiares. Que sepan cómo entra el virus, que sepan cuánto se demora en desarrollar signos y síntomas para evitar que tengamos muchos más afectados. Vamos a ver otro video. Este punto representa a una persona que está sana y decide salir como lo hace usualmente. Se sube al metro y va a su oficina, en donde se contagia de coronavirus, pero no se siente enferma inmediatamente y posiblemente no se sentirá enferma por muchos días. Así que más tarde decide ir a un partido de baloncesto, donde infectará a 2 o 3 personas. La mayoría de estas se convertirán en casos relativamente leves, pero uno de ellos puede ser una persona adulta con un caso grave. Tendrá que ir al hospital. Estos 3 que están infectados pero que no se sienten enfermos salen otra vez al metro, al trabajo y después del trabajo a otros lugares, infectando mucha más gente. El 20% de ellos necesitará ir al hospital. En poco tiempo, el número de infectados se multiplicará y mucha más gente tendrá que ir al hospital cada día. El hospital no tardará en llenarse y la crisis empieza. La gente con casos graves de COVID-19 no puede tener tratamientos y algunos de los que se podrían salvar mueren. Otras personas con otros problemas de salud tampoco pueden tener tratamiento y mueren. Esta irrupción de casos graves son muertes que se podrían evitar. Eso fue lo que pasó en Corea del Sur, Irán e Italia. Todos pasaron de 100 a más de 1000 casos en menos de 2 semanas y muchas personas mueren porque no pueden ser ingresadas al hospital. La curva se refiere solo a casos graves, pero ha sido generada por las personas que no se sentían enfermas y que propagaron la enfermedad a los demás, lo que significa que los que pueden hacer más para evitar todas esas muertes son estas personas, y esas personas somos todos nosotros. Para desacelerar el contagio tienes que actuar como si ya te hubieras contagiado y evitar el transporte público, la oficina, los sitios públicos e incluso las pequeñas reuniones sociales. Así disminuyes 2 posibilidades: contagiarte y propagar la enfermedad. Eso se llama distanciamiento social. Y si muchos de nosotros lo hacemos, el virus se va a propagar, pero más despacio. Con el tiempo, mucha gente puede infectarse, pero menos casos requerirán hospitalización y no se sobresaturará el sistema. La curva se aplanará, más personas podrán tener tratamiento y menos morirán por culpa de este virus. Estos son los 2 modelos de cómo el COVID-19 puede comportarse. Pero este solo sucederá si cada uno pone de su parte. Por eso, expertos y autoridades llaman a la gente a aplanar la curva a través del distanciamiento social y quedarse en casa hasta donde más se pueda. Muy bien. ¿Cómo vamos en el mundo? Pues ya ustedes lo han visto. Pueden acceder a ese link. Ese link está en vivo. Cuántos infectados hay en el mundo, cuántos recuperados, cuántos por país. Pero bueno, la idea finalmente era esa. Era que viéramos qué es un microorganismo, qué es un agente biológico, cuáles son los tipos de agentes biológicos, cuáles se replican y cuáles no. ¿Qué es el riesgo biológico? ¿Cuál es este SARS-CoV-2? ¿Qué enfermedad produce, que es la COVID-19? ¿Qué es un coronavirus? ¿Cuáles son los que afectan al ser humano? ¿De dónde nace este? ¿Por qué se presume que afecta a los humanos, que logró tener la llave que conectar en la chapa? ¿Cómo se contagia? ¿Qué nos pasa si nos contagiamos? ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente lección vamos a ver todas las medidas de contención del virus. Ya vamos a hablar de unas medidas que son pasivas y unas medidas que son activas. Vamos a empezar a hablar de protección personal, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.